Dicen que los pobres no tienen voz, pero esta historia te va a demostrar que a veces el que llega en silencio es el que más fuerte habla. Un hombre humilde fue humillado frente a todos en una aras de lujo, pero lo que nadie sabía es que él cargaba un secreto capaz de romper orgullos, cambiar destinos y tocar corazones. Quédate hasta el final, porque lo que este agricultor reveló, nadie lo vio venir. Y tú tampoco lo vas a olvidar. Suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas ni una sola historia que toca el corazón. Era una de esas mañanas donde el sol pega sin pedir permiso y el viento levanta la tierra seca como si quisiera contar historias olvidadas. En el rancho El Paraíso, rodeado por cerros ásperos y campos resecos, un hombre de rostro curtido por los años y la vida se preparaba en silencio. Don Ramón Aguilera, de 63 años, piel morena y cabello completamente canoso, vestía su abrigo de mezclilla desgastado, camisa de cuadros y un sombrero tan viejo como él, pero que aún le daba sombra y dignidad. Frente a él, bajo un mezquite que apenas daba sombra, estaba Canela, su yegua, un animal noble, de pelaje color arena, con ojos grandes y tranquilos, que parecía entender cada emoción de su dueño. Don Ramón le acariciaba la frente mientras le hablaba bajito, como si fueran viejos amigos de toda la vida, porque lo eran. Hoy sí nos van a ver, chula, aunque no quieran. El aire olía a pasto seco y leña. Desde la pequeña cocina de adobe, su nieto Emiliano, un niño de 11 años con sonrisa traviesa y cabello alborotado, salió corriendo con una bolsa de tortillas envueltas en un trapo. Le entregó el paquete a su abuelo y lo abrazó por la cintura. ¿Y si se burlan otra vez, abuelo? Don Ramón bajó la mirada por un momento, pero luego levantó el rostro con firmeza. Sus ojos color miel brillaban con una mezcla de nostalgia y valentía. Que se rían, mijo. Uno no vale por los aplausos que recibe, sino por lo que guarda aquí, dijo, llevándose la mano al pecho. El carruaje de don Ramón era una carreta antigua, de madera crujiente, con un solo farol colgando del lado izquierdo. Canela fue enganchada con suavidad, como si se tratara de un ritual sagrado. Mientras el viejo agricultor se acomodaba, saludó con un gesto al vecino que pasaba en motocicleta, quien solo levantó la ceja, curioso. El camino hacia el Aras Villareal era largo, pero don Ramón lo conocía bien. No por haber estado ahí, sino por haberlo soñado desde joven. Ese lugar donde los caballos finos brillaban y la gente hablaba bajito para no romper la perfección, parecía estar en otro mundo. Uno al que él, según muchos, no pertenecía. Pero ese día, con el corazón en alto y la historia de su familia cargando en el alma, don Ramón estaba dispuesto a cruzar las puertas que antes le cerraron. El polvo se levantaba tras la carreta como una nube que anunciaba que algo distinto venía bajando la loma. Y aunque nadie más lo supiera aún, ese hombre viejo, con manos agrietadas y botas remendadas, estaba a punto de mover cimientos que ni el lujo ni el poder podían controlar, y todo empezó con ese primer paso, bajo el sol polvoso de San Tomás del Monte. Mientras don Ramón avanzaba con su carreta por la vieja carretera de terracería, a unos kilómetros de distancia, en lo más alto del valle, el Aras Villareal ya comenzaba a llenarse de camionetas relucientes, trajes impecables y risas que rebotaban entre los establos blancos como si el éxito se respirara en el aire. Los establos eran de madera barnizada, con molduras doradas en los nombres de cada ejemplar. El piso estaba recién regado para que ni el polvo se atreviera a levantarse. Todo olía a pasto fresco, a perfume caro y a una arrogancia tan densa que cualquiera con alma humilde sentiría que no encajaba. Ahí, en el centro del movimiento, estaba Ignacio Villareal, el dueño del lugar. Tenía unos 50 años, alto, espalda recta, piel clara, cabello negro perfectamente peinado hacia atrás y unos ojos grises que analizaban todo sin emoción.
Vestía un chaleco de lino beige sobre una camisa blanca sin una sola arruga. Sus botas italianas apenas tocaban el suelo mientras caminaba entre los empleados como si flotara. «¿Ya tienen la lista de los participantes?», preguntó sin detenerse. «Sí, señor, pero hay uno que, viene de San Tomás del Monte, un tal Ramón Aguilera. Viene en carreta con una yegua humilde», respondió uno de los asistentes, bajando la voz como si la humildad fuera contagiosa. Ignacio arqueó una ceja, claramente molesto. «¿Quién lo invitó?» «Se inscribió hace 3 meses. Pagó en efectivo, vino en persona y pues, según las reglas, tiene derecho». Ignacio no dijo nada por un momento. Solo se quedó mirando el horizonte con un gesto que decía más que 1000 palabras. Luego murmuró: «Que lo pongan al final. No quiero que arruine el ritmo del evento». A su alrededor, los jóvenes jinetes como Esteban Monroy, de unos 28 años, cabello corto, barba perfectamente delineada y lentes oscuros, escuchaban la conversación entre risitas discretas. Esteban, hijo de un empresario ganadero, siempre encontraba forma de burlarse sin ser obvio. «¿Te imaginas el show? Una carreta junto a nuestros caballos pura sangre. Va a parecer un circo», dijo en voz baja a Luisito Ferrer, su inseparable amigo de infancia. Luisito, delgado, cabello castaño claro y risa fácil, agregó: «Con suerte nos trae elotes o pan de rancho, mínimo». Los dos rieron como si fueran niños en una fiesta de disfraces. Y así, mientras el reloj avanzaba y los jueces afinaban sus libretas, el Aras Villareal se vestía de gala, pero no de alma, porque entre tanto brillo, nadie imaginaba que el hombre que venía en una carreta vieja, con un sombrero roto y una yegua sin papeles, estaba a punto de cambiar la historia de todos los que ahí se sentían por encima del resto. Era casi el mediodía cuando la carreta de don Ramón apareció al fondo del camino empedrado que llevaba al Aras Villareal. El sol ya caía a plomo y hacía brillar la pintura blanca de los establos como si fueran de mármol. Algunos asistentes, al escuchar el ruido de las ruedas de madera, voltearon con curiosidad, pero al ver la escena, muchos no pudieron evitar las risas contenidas. Don Ramón, firme en su asiento de madera, guiaba con calma a Canela, que trotaba despacito, pero con elegancia. Aunque era delgada y sin las marcas brillantes de un caballo de élite, tenía ese aire sereno de los que han vivido mucho. La gente empezó a murmurar: «Mira nomás, ¿a poco se iba a competir? ¿Es en serio esto? ¿Quién lo dejó entrar?». Don Ramón descendió con cuidado. Sus botas levantaron un poco de polvo cuando tocaron el suelo firme. Se paró derecho, como si no escuchara nada, aunque cada palabra le picaba en el corazón. Ajustó su sombrero, acarició el cuello de Canela y la amarró con cariño a una estaca. Cerca de ahí, Esteban Monroy no pudo resistir. «¿Necesita ayuda con la carreta, don? ¿O también la va a inscribir en la competencia?». Las carcajadas de Luisito y otros 2 jinetes llenaron el aire. Don Ramón volteó despacio. Sus ojos, profundos y tranquilos, se clavaron en Esteban con una mezcla de dolor y paciencia. «No, muchacho, la carreta no, pero Canela, ella sí merece estar aquí, aunque ustedes no lo entiendan todavía». Luisito bufó: «Pues si nos va a dar cátedra, mínimo que traiga su título colgado en el pecho, ¿no?». A unos metros, doña Clara Mendoza, una mujer mayor de cabello blanco, recogido en un moño firme, observaba la escena desde una banca de madera bajo la sombra de una bugambilia. Su rostro se endureció al escuchar los comentarios. Cruzó los brazos. Sabía algo que muchos ahí ignoraban, pero aún no era el momento de decirlo. Don Ramón llevó a Canela hasta un pequeño corral de espera. Mientras la cepillaba con una vieja brocha de madera, le susurraba: «No te preocupes, mi reina. No venimos a que nos aplaudan. Venimos a recordarles quiénes somos». La yegua movió las orejas suavemente y bajó la cabeza, como si entendiera cada palabra. Y aunque la mayoría seguía riendo, burlándose o ignorando su presencia, una sensación extraña empezó a flotar en el ambiente, como si algo grande estuviera por pasar.
algo que ni el mejor caballo del Haras podría detener. El sol ya bajaba un poco, pero el calor seguía ardiendo entre los muros blancos del Haras Villareal. El público, vestido con sombreros finos y gafas oscuras, se acomodaba en bancas acolchadas bajo carpas elegantes. Sonaban violines suaves por los altavoces y un locutor anunciaba a cada participante con voz grave y ceremoniosa: con ustedes, el ejemplar Gran Duque, descendiente directo de campeones europeos, propiedad del señor Esteban Monroy. Los aplausos tronaron. Gran Duque, un alazán musculoso con crines brillantes, salió trotando con pasos amplios. Esteban levantó la mano saludando como si ya supiera que era el favorito. Los jueces tomaban notas con una sonrisa casi automática. Después vinieron otros: Relámpago Azul, Sultán del Norte, Lucero Imperial, cada uno más adornado que el anterior, con arreos de cuero importado y nombres que parecían salidos de cuentos de realeza. Pero cuando le tocaba a don Ramón, algo cambió. El locutor de pronto se aclaró la garganta con incomodidad. Luego habló sin entusiasmo. ¿Y ahora? Ramón Aguilera, con su yegua, Canela. No hubo aplausos, solo silencio, un silencio tenso y largo. Ni siquiera dijeron de dónde venía, ni si tenía algún linaje, nada. Don Ramón caminó al centro del campo con Canela a su lado. No trotó, no giró, solo caminó, pausado, como quien no necesita demostrar nada. Sus botas pisaban firme la tierra, mientras Canela movía la cola suavemente. El sol le iluminaba el lomo, haciéndola parecer dorada por un momento, pero nadie lo notó. Todos estaban demasiado ocupados conteniendo la risa. ¿Es en serio? ¿Eso fue todo?, se escuchó a alguien murmurar entre las primeras filas. Esteban, en voz baja, soltó: le falta música y 100 kilos de clase. Don Ramón terminó el recorrido en silencio. Nadie le agradeció, nadie aplaudió. Un juez incluso seguía escribiendo cuando él ya se había retirado. Volvió a su sitio sin decir palabra, pero sus manos temblaban levemente, no de miedo, sino de rabia contenida. Se sentó en una banca de madera, sacó un pañuelo del bolsillo trasero y se secó el sudor del cuello. Canela, como si sintiera su dolor, le apoyó suavemente la cabeza en el hombro. Y entonces, desde la sombra, la voz de doña Clara rompió el silencio. «Esa yegua camina con más dignidad que muchos aquí, con trajes de lujo», dijo sin levantar la voz, pero lo suficientemente fuerte para que varios voltearan. Don Ramón solo cerró los ojos un segundo. No necesitaba más, porque aunque todo el Haras lo hubiera ignorado, alguien, al menos una persona, todavía recordaba de dónde venía. El viento cambió. Ya no era el mismo aire seco de la mañana. Ahora traía consigo ese murmullo suave que sopla justo antes de que algo importante esté por revelarse. Don Ramón seguía sentado en silencio, con la mirada perdida entre los árboles que rodeaban la pista. Canela rumiaba tranquila a su lado, como si supiera que su misión aún no había terminado. El murmullo de la gente había bajado, hasta que una figura apareció entre las sombras del corredor de piedra. Doña Clara Mendoza, la mujer mayor que había observado todo desde su rincón, caminó hacia él. Sus pasos eran lentos, pero firmes, y sus ojos, oscuros como tierra húmeda, cargaban una verdad que le pesaba desde hacía años. Llevaba un vestido sencillo color lavanda, su moño firme, y en las manos arrugadas sostenía una pequeña libreta de cuero gastado. «Don Ramón», dijo con voz temblorosa, «¿usted es hijo de Julián Aguilera?» Él la miró sorprendido. Tardó unos segundos en asentir. «Sí, señora». «¿Cómo lo supo?» Doña Clara suspiró, como si por fin pudiera soltar algo que llevaba guardado demasiado tiempo. «Yo trabajé aquí, hace muchos años. Fui criada de la familia Villareal, cuando esto no era más que tierra seca y establos de lámina. Tu padre, Julián, él fue quien ayudó a levantar todo esto. Prestó caballos, alimento, incluso vendió sus tierras por casi nada para salvar a don Octavio Villareal, el abuelo de Ignacio». Don Ramón apretó los labios. Ya conocía esa historia. Lo había escuchado de niño,
en las noches frías, cuando su padre lo sentaba junto al fogón y le contaba cómo había ayudado por honor, no por negocio. Eso nadie lo recuerda, doña. A nadie le importa, dijo él sin rencor, pero con un nudo en la garganta. Ella negó con la cabeza. No, a mí sí. Y esta libreta, levantó el cuaderno de cuero. Tiene cartas, facturas, promesas. Tu padre dejó todo por esta gente y nunca nadie le devolvió ni el respeto. En ese instante, Ignacio Villareal apareció a pocos metros. Venía hablando por teléfono, pero al ver a Clara y a don Ramón, se detuvo. Frunció el ceño y caminó hacia ellos. ¿Todo bien por aquí?, preguntó serio sin dejar de mirar al viejo. Doña Clara le tendió la libreta. Tú necesitas leer esto, Ignacio, y de preferencia, hacerlo con el corazón, no con los ojos. Ignacio la miró sin entender. Tomó la libreta con cierta desconfianza, hojeó un par de páginas y de pronto sus cejas se fruncieron. Reconoció la letra de su abuelo, reconoció los nombres, reconoció la firma de Julián Aguilera, el hombre que había salvado a su familia del colapso. Don Ramón se puso de pie, no dijo nada, solo esperó. El silencio fue absoluto. Ignacio levantó la mirada. Sus ojos grises, por primera vez, no eran fríos. Estaban confundidos, y por dentro una grieta comenzaba a abrirse. El sol ya no estaba tan alto. La luz se filtraba entre las ramas de los árboles, tiñendo de dorado el patio de Laras. En el centro de todo, Ignacio Villareal sostenía aquella libreta antigua como si le quemara en las manos. Pasaba las hojas lentamente, mientras sus labios se movían en silencio al leer. Cada palabra lo dejaba más pálido. Don Ramón lo observaba desde unos pasos atrás, no con rencor, no con orgullo, solo con la dignidad tranquila de quien siempre supo la verdad y aprendió a cargarla solo. ¿Esto es real?, preguntó Ignacio finalmente, levantando la mirada hacia Clara, como si le costara creer lo que tenía frente a los ojos. «Tan real como el desprecio que acaban de hacerle a este hombre hoy», respondió ella, firme, con voz temblorosa pero valiente. Ignacio respiró hondo. Se notaba descolocado, como si de pronto algo en su mundo cuadrado y perfecto se hubiera roto. Volteó hacia don Ramón con una mezcla de vergüenza y desconcierto. ¿Por qué nunca reclamó nada? Don Ramón bajó la mirada un instante y luego respondió: «Porque mi papá me enseñó que la ayuda no se cobra y el respeto no se pide, se gana». Pero hay silencios que ya pesan demasiado, y entonces, sin que nadie lo esperara, Esteban Monroy, que se había acercado curioso al ver el revuelo, soltó en voz alta: «Y ahora resulta que este viejito es el salvador de Laras. Venga ya, eso suena a cuento de rancho». Ignacio lo miró de inmediato, con una expresión que nadie le había visto antes, fría, cortante. «Cállate, Esteban, no estás entendiendo nada». El joven se quedó helado. Luisito, detrás de él, bajó la cabeza como si se quisiera esconder. Ignacio volvió a don Ramón, dio un paso al frente con la libreta apretada contra el pecho. Esto debimos saberlo. Esta historia debió contarse desde hace años. Me duele decirlo, pero hoy fuimos ciegos, soberbios. Y usted, don Ramón, usted nos dio una lección sin decir ni una sola grosería». Don Ramón apenas asintió, sin buscar aplausos. Solo susurró: «Yo no vine a hacerlo sentir mal. Vine a honrar a mi padre y a mi yegua, que vale más que cualquier título o trofeo». Canela, como si entendiera, levantó la cabeza y soltó un suave relincho. Los murmullos se transformaron en silencio. La verdad ya no podía esconderse. Estaba escrita, firmada y viva en el alma de aquel hombre que, con sombrero roto y manos curtidas, acababa de poner de cabeza el mundo de los poderosos. El ambiente en el Jaras se sentía distinto, como si algo invisible hubiera barrido con el aire de arrogancia que flotaba desde temprano. Las risas fáciles se habían ido, las miradas altaneras se tornaron incómodas, y en medio de ese silencio nuevo, Ignacio Villareal, aún con la libreta apretada en la mano, dio un paso más. Sus botas crujieron sobre la grava y, sin dudar, se paró frente a don Ramón. Lo miró a los ojos.
y sin decir palabra lo abrazó. Sí, el hombre que parecía no conocer ni la humildad ni la emoción, abrazó al campesino al que todos habían humillado horas antes. Fue un abrazo torpe, contenido, pero verdadero, y eso bastó para que varios asistentes soltaran el aire que venían conteniendo sin darse cuenta. «Gracias», le dijo Ignacio con la voz entrecortada. «Gracias por no guardarnos odio. Gracias por venir y por no olvidar lo que nosotros sí olvidamos». Don Ramón no respondió enseguida. Dio un leve golpecito en la espalda de Ignacio, como quien consuela a un niño grande. «No vine a que me agradezcan. Vine a poner las cosas en su lugar». Detrás de ellos, Esteban Monroy miraba la escena sin saber dónde meterse. Por primera vez, su sonrisa burlona había desaparecido. Luisito le susurró: «¿Ahora qué decimos?». Esteban se pasó la mano por la nuca y bajó la vista. Ese silencio era su respuesta. Ignacio se giró hacia los asistentes, levantó la libreta en alto como si se tratara de una reliquia. «Hoy no vamos a seguir con la premiación, porque el verdadero valor de este lugar no está en los caballos que criamos, sino en la memoria que olvidamos. Y este hombre, este señor», dijo señalando a don Ramón, «es parte de la historia de este Aras, de la que nadie habló hasta ahora». Unos cuantos aplaudieron, tímidamente al principio, luego más fuerte. Incluso los jueces, que hasta ese momento parecían estatuas, se levantaron de sus sillas. Don Ramón sonrió, pero fue una sonrisa triste, porque aunque las disculpas habían llegado, también llegaban tarde. Aún así, al mirar a Canela, con su pelaje brillante bajo el sol de la tarde, supo que había valido la pena. Y así, sin buscarlo, sin pedirlo, sin exigirlo, ese hombre sencillo que llegó en una carreta y fue recibido con burlas, acababa de ganarse el respeto de todos. El día siguiente amaneció con un aire distinto. El cielo estaba despejado, el sol más suave, como si incluso el clima supiera que algo había cambiado en el corazón del Aras Villareal. No hubo alfombras ni jueces sentados. No hubo micrófonos ni listas de premiación. Solo un círculo amplio marcado con estacas de madera, un puñado de sillas ocupadas por quienes se quedaron conmovidos por lo ocurrido y un silencio respetuoso que hablaba más que cualquier discurso. En el centro de ese círculo estaba Canela, sin montura, sin adornos. Solo su pelaje limpio, su postura erguida y esa mirada tranquila que conmovía más que cualquier paso de gala. Don Ramón, con su sombrero en mano, la soltó con delicadeza y dio un par de pasos hacia atrás. «Anda, mi niña, muéstrales quién eres», susurró, apenas audible. Canela comenzó a trotar, primero lento, midiendo el terreno. Luego, como si recordara los campos de su rancho, levantó la cabeza, alzó las patas con firmeza y comenzó a galopar en un ritmo elegante, natural, libre. El público guardaba silencio absoluto. Solo se escuchaban los cascos golpeando la tierra húmeda y el sonido del viento jugando con la crin de la yegua. Era como ver poesía viva. Ignacio, parado junto a don Ramón, tenía los brazos cruzados y la mirada fija en la pista. En sus ojos, una mezcla de culpa, admiración y redención. «¿Siempre fue así?», le preguntó sin dejar de mirar a Canela. «Siempre», respondió don Ramón. No más que nadie la había querido ver. Entre los presentes, un par de empresarios se acercaron tímidamente después de la exhibición. «Don Ramón, ¿usted entrena caballos?». «No, señor, yo los escucho». La frase dejó a todos en silencio, porque era verdad. Mientras otros criaban por negocio, él había criado con alma, con tiempo, con amor, con humildad. Uno de los empresarios, elegante, con lentes oscuros y un pañuelo en el cuello, le tendió la mano. «Si algún día desea colaborar, estaríamos encantados de aprender de usted». Don Ramón sonrió, estrechó la mano con fuerza y respondió: «Primero, aprendan a mirar sin juzgar. Lo demás llega solo». Ignacio se giró hacia él con una idea rondándole ya en la cabeza. Algo que lo haría volver a sus raíces y enmendar no solo un error,
sino una historia entera. Canela, mientras tanto, daba la última vuelta, con la frente en alto, sin necesidad de premios, sin medallas ni trofeos. Esa tarde, todos entendieron que algunos trotes no necesitan aplausos, necesitan corazones abiertos. La tarde se deslizaba lenta por los campos de San Tomás del Monte, pintando de naranja los cerros gastados y los tejados viejos del rancho El Paraíso. Don Ramón había regresado a casa. Canela trotaba libre entre los surcos, como si necesitara sentir de nuevo el polvo en las patas y el silencio del campo. Don Ramón, sentado bajo su árbol de mezquite favorito, afilaba con calma un cuchillo viejo mientras veía a su nieto Emiliano jugar con un potrillo recién nacido. En ese momento, una camioneta elegante se detuvo frente a la entrada del rancho. Ignacio Villareal bajó. Ya no traía su chaleco de lino ni el gesto altivo. Vestía jeans, camisa arremangada y botas de trabajo, con polvo en la suela. Caminó con respeto hacia don Ramón, quitándose el sombrero al llegar. ¿Le molesta que venga sin avisar? Las visitas con intención buena nunca molestan, respondió don Ramón, señalando una silla de madera vacía a su lado. Ignacio se sentó, suspiró largo y sacó de su mochila un sobre sellado con el logo del Harás Villareal. Quiero hacer algo diferente. Quiero empezar un programa de cría y entrenamiento con enfoque en sensibilidad, conexión, como usted lo hace, con respeto, con paciencia. Quiero que lo dirijamos juntos, que lleve el nombre de su padre. Don Ramón lo miró con sorpresa. Su expresión cambió lentamente de desconfianza a emoción. ¿Cómo se llamaría? Proyecto Julián, respondió Ignacio sin dudar. Un homenaje a lo que él fue y a lo que usted representa. El viejo bajó la mirada, tragó saliva, no dijo nada por unos segundos. Ignacio, se lo agradezco, de corazón, pero yo ya tengo mi lugar aquí, entre mis tierras, mis recuerdos y mis caballos. No quiero oficinas ni placas doradas. No le estoy ofreciendo eso, replicó Ignacio con una leve sonrisa. Le estoy ofreciendo sembrar algo nuevo, juntos. Usted desde aquí, yo desde allá. Podemos enseñarles a los jóvenes que los caballos no se doman, se entienden. Don Ramón levantó la mirada, ahora con una chispa de ilusión. Asintió. Está bien, pero si vas a enseñar, primero aprende a ensuciarte las botas. Ignacio soltó una carcajada sincera, de esas que se sienten en el pecho. Ese mismo día acordaron que cada año el Harás Villareal enviaría jóvenes aprendices al rancho El Paraíso para entrenarse con don Ramón. Nada de uniformes, nada de protocolos. Solo tierra, sudor, animales y alma. Canela, desde el corral, relinchó como aprobando la decisión. Y así, en el lugar donde todo comenzó, donde un día la humildad fue motivo de burla, ahora nacía un nuevo legado, más firme, más honesto, más humano. Pasaron algunos meses. La vida en San Tomás del Monte seguía su curso entre amaneceres silenciosos y noches llenas de grillos. El rancho, El Paraíso, ya no era solo tierra y animales. Era escuela de vida. Cada semana jóvenes de distintos rincones llegaban con mochilas llenas de ilusión y botas recién compradas. Venían a aprender de don Ramón, pero más que técnicas o teoría, aprendían a mirar con respeto, a escuchar antes de mandar y a reconocer el alma en cada caballo. Uno de ellos era Esteban Monroy. Sí, el mismo que se había burlado, el mismo que antes miraba desde arriba. Volvió al rancho una tarde gris, con la mirada baja y sin su traje elegante. Traía un cuaderno en la mano y una disculpa en el corazón. Don Ramón lo recibió en silencio. Le ofreció café de olla y pan recién hecho por Emiliano. Lo escuchó con calma. Yo fui un tonto, don Ramón, dijo Esteban con los ojos húmedos. Me burlé de lo que no entendía. Me enseñaron a valorar el linaje, pero nunca me hablaron de la nobleza que no se ve. Don Ramón le puso la mano en el hombro, con fuerza y ternura. El que reconoce su error ya va en camino. Quédate. Aquí lo que más enseñamos es a cambiar.
Esteban se quedó y cambió. Con el tiempo, se convirtió en uno de los mentores más cercanos a don Ramón. Enseñaba a niños del pueblo, daba charlas en ferias locales y, sobre todo, cuidaba a los caballos con la misma delicadeza que un padre a su hijo. Una tarde, mientras el sol caía lento y Canela descansaba bajo el mismo mezquite de siempre, Emiliano, ya un poco más grande, se sentó junto a su abuelo. «Abuelo, ¿por qué nunca fuiste como los otros, que alzaban la voz para que los escucharan?» Don Ramón sonrió, acariciando el sombrero que siempre cargaba en las manos. «Porque cuando uno habla con el corazón, aunque sea en voz bajita, siempre hay alguien que escucha». La cámara se aleja, suave, mostrando el rancho en su calma, los caballos corriendo libres y un grupo de jóvenes cepillando a sus ejemplares entre risas. Sobre la entrada del establo, una placa sencilla de madera dice: «Proyecto Julián. Aquí el respeto se cultiva, no se impone». Y ahí termina esta historia. Una historia que comenzó con una humillación, pero que terminó dejando una lección que, con suerte, tú y yo tampoco vamos a olvidar. Nunca subestimes a quien camina en silencio, porque hay pasos que no hacen ruido, pero dejan huella para siempre. Gracias por haberte quedado hasta el final de esta historia. Si te tocó el corazón, si alguna parte de ti sintió esa conexión con don Ramón, con Canela, o incluso con la transformación de Esteban, entonces esta historia ya cumplió su propósito. Ahora dime, ¿cuántas veces en tu vida has juzgado a alguien sin conocer su historia? ¿Y tú, estás siendo fiel a tus raíces o te estás dejando llevar por las apariencias? ¿Qué pasaría si hoy eligieras mirar a los demás con más empatía y menos prejuicio? Cada historia que contamos aquí no solo es para emocionarte, sino para invitarte a mirar tu propia vida con nuevos ojos. A lo mejor tú también tienes una Canela que ha sido ignorada. O tal vez eres ese don Ramón que necesita ser escuchado. Si esta historia te inspiró, compártela con alguien que necesite recordarlo. Y no olvides suscribirte al canal, activar la campanita de notificaciones, para que no te pierdas ninguna de las próximas historias que, como esta, están hechas para tocar el alma y dejar huella. Nos vemos en el siguiente video. Hasta pronto.